Historia del pensamiento económico. Capítulo 17. La escuela neoclásica, la desviación de la competencia perfecta. Presentado por José Luis de los Santos y Alexandra González. Número 1. Identifique brevemente y exponga la importancia de cada uno de los siguientes autores y conceptos para la historia del pensamiento económico. Sraffa, Chamberlin, diferenciación del producto, competencia monopolística, Robinson, monopsonio, explotación monopsónica, producto del ingreso marginal y valor del producto marginal. Piero Sraffa. Piero Sraffa fue un economista italiano que influyó en el desarrollo de la escuela de pensamiento post-keynesiana. Su obra, Producción de mercancías por medio de mercancías, es considerada un texto fundamental en la escuela neoricardiana de pensamiento económico, que critica la teoría neoclásica de los precios. Sraffa fue un crítico del neoclasicismo y su obra, Producción de mercancías por medio de mercancías, se considera fundamental en la crítica neoricardiana a la teoría neoclásica. Edward Chamberlin. Edward Chamberlin fue un economista estadounidense conocido por su trabajo sobre competencia monopolística. En su libro, Teoría de la competencia monopolística, Chamberlin introdujo el concepto de la competencia entre empresas que producen bienes diferenciados. Este enfoque contrastaba con la competencia perfecta de la teoría neoclásica, y su análisis contribuyó significativamente a la comprensión de la estructura de los mercados y el comportamiento de las empresas. Monopsonio y explotación monopsónica. El monopsonio representa una forma de poder de mercado en el lado de la demanda, donde un único comprador domina un mercado. La explotación monopsónica se refiere a la situación en la que un monopsonista paga un salario inferior al valor marginal del producto del trabajador, lo que resulta en una asignación ineficiente de recursos y en una distribución desigual del ingreso. Producto del ingreso marginal y valor del producto marginal. Estos conceptos están relacionados con la teoría de la producción y la distribución. El producto del ingreso marginal es la cantidad adicional de ingreso que se genera al aumentar una unidad más de un factor de producción, manteniendo constante el resto. El valor del producto marginal, por otro lado, es el valor monetario adicional que se genera al aumentar una unidad más de un factor de producción. Estos conceptos son fundamentales para determinar la remuneración de los factores de producción y para comprender cómo se distribuye el ingreso en la economía. Número 2. ¿Qué papel desempeñó Sraffa en la aparición de las teorías de la competencia menos que perfecta? Piero Sraffa desempeñó un papel importante en la aparición de las teorías de la competencia menos que perfecta al reconocer la inadecuación del modelo competitivo puro en los mercados minoristas mucho antes de que se desarrollara la teoría de la competencia monopolista o imperfecta propuesta por Edward Chamberlin y Joan Robinson. Sraffa anticipó estas ideas al analizar situaciones en las que las curvas de demanda a las que se enfrentaban los competidores no eran perfectamente elásticas. Su trabajo contribuyó a cuestionar la validez de la competencia perfecta en la economía moderna y a abrir el camino para el estudio de formas de competencia más realistas y aplicables a los mercados actuales. Número 3. Dibuje una gráfica para una empresa sraffiana que experimenta costos promedio en disminución para una gama completa de producción. ¿Qué implica esa curva respecto de la ubicación de la curva del costo marginal? Bosqueje esa curva del costo marginal. Además, trace una curva de la demanda y del ingreso marginal. Muestre el precio y la cantidad que maximizan la utilidad de la empresa. Explique por qué este monopolio natural iría a la quiebra si el gobierno lo obligara a fijar un precio igual al costo marginal, en donde se intersecan la curva de la demanda y la curva del costo marginal. A medida que la empresa produce más unidades de un bien o servicio, los costos promedio por unidad disminuyen, lo que generalmente se asocia con economías de escala. La relación entre la curva de costos promedio y la curva de costos marginales, CMG, es tal que la curva de costos marginales debe estar por debajo de la curva de costos promedio en su punto mínimo. Esto se debe a que los costos marginales representan el costo adicional de producir una unidad adicional de un bien o servicio, y si estos costos son menores que el costo promedio, entonces el costo promedio debe estar disminuyendo. Número 4. Las siguientes características de competencia pura y de monopolio puro por lo común se mencionan en los fundamentos de los libros de economía actuales. Competencia pura, un número muy grande de competidores, producto estandarizado, comprador de precio, libre ingreso, y monopolio puro, un solo vendedor, no hay sustitutos cercanos, creador de precio, ingreso bloqueado.
Haga una lista similar para la competencia monopolística. ¿Cuáles de esas características tienden a ser más parecidas al monopolio? ¿Cuáles tienden a ser más parecidas a las de un mercado competitivo? En la competencia monopolística, las características comunes incluyen: 1. Varios competidores, existen múltiples empresas compitiendo en el mercado. 2. Productos diferenciados, los productos ofrecidos por cada empresa tienen características distintivas que los diferencian de los de sus competidores. 3. Poder de mercado limitado. Aunque las empresas tienen cierto poder de mercado debido a la diferenciación de productos, este poder es limitado en comparación con un monopolio puro. 4. Fijación de precios. Las empresas tienen cierto control sobre sus precios debido a la diferenciación de productos, pero no al nivel de un monopolio puro. Y 5. Libertad de entrada y salida. Existe la posibilidad de que nuevas empresas entren al mercado y compitan con las existentes, lo que diferencia a la competencia monopolística del monopolio puro. En cuanto a las similitudes con el monopolio y la competencia pura, en la competencia monopolística, similar al monopolio, la diferenciación de productos y el poder de mercado limitado pueden asemejarse al monopolio en términos de cierto control sobre los precios y la capacidad de influir en la demanda. Similar a la competencia pura, la presencia de múltiples competidores y la posibilidad de entrada y salida del mercado se asemejan a la competencia pura en términos de la existencia de rivalidad entre empresas y la potencial competencia en precios y calidad. En la competencia monopolística, las características que tienden a ser más parecidas a las de un mercado competitivo son: varios competidores, al igual que en un mercado competitivo. En la competencia monopolística existen múltiples empresas compitiendo en el mercado, lo que implica una mayor rivalidad y competencia en comparación con un monopolio puro. Libertad de entrada y salida. En la competencia monopolística, al igual que en un mercado competitivo, existe la posibilidad de que nuevas empresas entren al mercado y compitan con las existentes, lo que ayuda a mantener cierto grado de competencia y presión sobre los precios. Número 5. Indique cuáles de las siguientes proposiciones acerca de la competencia monopolística son ciertas y cuáles son falsas. En las que son falsas, explique por qué, refiriéndose ya sea a la figura 17:1 o 17:2. A. El interés de Chamberlain en la competencia monopolística se enfocaba al corto plazo. A largo plazo, los competidores monopolistas solo pueden ganar una utilidad normal, por consiguiente, la cantidad de producción y el costo promedio son iguales a como serían en condiciones de una competencia pura. B. Los competidores monopolistas tienden a tener productos similares, pero diferenciados. C. Robinson argumentaba que no existe una explotación del trabajo bajo competencia monopolística, siempre y cuando el mercado en donde la empresa contrata a los trabajadores aún sea competitivo. Número 6. En las tablas que siguen, los datos de producción de la izquierda y los datos de oferta de trabajo de la derecha representan a un monopsonista, como lo describe Robinson. Suponga que esta empresa vende su producto a $2 por unidad, en un mercado de productos de competencia perfecta, PIM igual a VPM. A. Determine el producto del ingreso total de la empresa y el producto del ingreso marginal, PIM, para cada unidad de trabajo. B. Determine el costo total del salario de la empresa y el costo marginal del salario, CMS, para cada unidad de trabajo. C. ¿Cuántas unidades de trabajo decidirá emplear esta empresa y qué índice de salarios pagará? D. Si el gobierno deseara obtener un salario mínimo socialmente eficiente, ¿qué salario elegiría? Para determinar el producto del ingreso total, PIT, de la empresa, primero necesitamos calcular la cantidad de trabajo empleada y luego multiplicarla por el precio al que se vende el producto. Cantidad de trabajo es igual a producto total entre unidad de trabajo. Producto ingreso total es igual a precio por cantidad de trabajo. En un mercado de competencia perfecta donde el precio es constante, el ingreso marginal es simplemente igual al precio. Salario total es igual a cantidad de trabajo por índice de salario. Decisión de empleo e índice de salarios. La empresa maximizará sus beneficios cuando el PMT sea igual al CMT. Por lo tanto, contratará unidades de trabajo hasta que el PMT sea igual al CMT. Salario mínimo socialmente eficiente. El salario mínimo socialmente eficiente sería aquel que iguala el ingreso marginal del producto con el costo marginal del salario. Este cuadro muestra los resultados para cada unidad de trabajo. Número 7. Explique por qué la curva CMS se encuentra arriba de la curva CPS en el modelo de monopsonio de Robinson, figura 17:2. ¿En qué aspecto este hecho es una ventaja para el monopsonista? En el modelo de monopsonio de Robinson, la curva CMS, curva de la oferta de trabajo marginal,
se encuentra por encima de la curva CPS, curva de la oferta de trabajo del individuo, debido a la influencia del poder de mercado del monoxonista. Este fenómeno ocurre porque el monoxonista enfrenta una curva de oferta de trabajo más elástica que la curva de oferta de trabajo individual. La razón principal detrás de esto es que el monoxonista es el único comprador de trabajo en el mercado, lo que le otorga poder para influir en los salarios. Cuando el monoxonista quiere contratar más trabajadores, debe aumentar los salarios para atraer a esos trabajadores adicionales. Sin embargo, este aumento salarial no solo se aplica a los nuevos trabajadores, sino también a los trabajadores ya empleados. Esta situación se traduce en que el costo marginal de contratar un trabajador adicional, CMS, es más alto que el salario pagado al último trabajador contratado, CPS. Por lo tanto, la curva CMS se sitúa por encima de la curva CPS en el diagrama de oferta de trabajo. Esta discrepancia entre la curva CMS y la curva CPS es una ventaja para el monoxonista en el sentido de que le permite pagar salarios más bajos de lo que sería posible en un mercado competitivo. Número 8. Utilice la figura 17-2 para mostrar si un salario mínimo legal o un salario negociado por un sindicato podrían incrementar el índice de salarios y el empleo en un mercado de trabajo de monoxonio. Si se impusiera un índice de salario S, el monoxonista ya no trataría de aumentar el precio del trabajo a medida que incrementa el empleo. La nueva curva de la oferta, una línea horizontal, saldría del eje vertical y pasaría por el punto S, y el empleo se incrementaría de A hasta B. El salario sería igual al producto del ingreso marginal y desaparecería la explotación del monoxonio. Número 9. ¿En qué aspectos Chamberlain y Robinson siguen claramente la tradición marginalista o neoclásica? ¿En qué aspectos están fuera de la corriente principal de esa tradición? Aspectos en los que siguen la tradición marginalista o neoclásica. 1. Teoría del valor y precios marginales. 2. Teoría del consumidor y la empresa. 3. Competencia imperfecta. Aspectos en los que están fuera de la corriente principal de esa tradición. 1. Competencia imperfecta. 2. Competencia imperfecta. 3. Competencia imperfecta. Número 10. ¿Qué es el problema de principal agente? ¿Cómo se relaciona con la ineficiencia X? ¿Por qué es más probable que la ineficiencia X ocurra en el oligopolio y en el monopolio puro que en la competencia pura y en la competencia monopolística? ¿Considera que la ineficiencia X es un problema creciente en la economía? Explique su razonamiento. El problema del principal agente surge cuando una persona o entidad, el principal, delega la toma de decisiones a otra parte, el agente, que actúa en su nombre. En esta relación, el agente puede tener incentivos diferentes a los del principal, lo que puede llevar a conflictos de interés y a decisiones que no maximizan el beneficio del principal. La ineficiencia X. La ineficiencia X se refiere a una situación en la que los costos de producción son más altos de lo necesario para producir una cierta cantidad de bienes o servicios. Esto puede ocurrir debido a la falta de incentivos para minimizar costos, la presencia de información asimétrica o la falta de competencia en el mercado. El problema de la ineficiencia X está relacionado con el problema principal agente, y es más probable que ocurra en el oligopolio y el monopolio puro, debido al poder de mercado, la falta de competencia y la asimetría de información. En un entorno económico en evolución, la ineficiencia X puede ser un problema creciente si no se abordan adecuadamente los incentivos y la regulación del mercado. Joan Robinson, 1903 a 1983, fue una destacada economista británica, conocida por sus contribuciones a la teoría económica, especialmente en el campo de la economía keynesiana y la teoría del monopolio. Robinson fue una de las primeras economistas en trabajar en estrecha colaboración con John Maynard Keynes y en desarrollar y difundir sus ideas. Es reconocida por su obra The Economics of Imperfect Competition, 1933, donde introdujo el concepto de competencia monopolística y analizó las implicaciones de la competencia imperfecta en los mercados. También es conocida por su crítica a la teoría económica neoclásica tradicional y por su defensa de políticas económicas intervencionistas para corregir las fallas del mercado. Hasta aquí ha sido nuestra presentación. Esperamos que haya sido de mucho provecho para todos. Y agradecemos mucho por su atención.